Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina. Tenemos el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Este programa, como ustedes saben, es un programa patrocinado desde la Facultad de Medicina, dentro de su gran programa de extensión dirigida a la comunidad. Este día hemos de tener el placer de contar con un invitado muy especial. Él es el doctor Mauricio Peredo. El doctor Mauricio Peredo es médico psiquiatra. Él es profesor titular de la Facultad de Medicina y miembro del staff de médicos del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas Universitario. Es una personalidad en el área y con él hemos de conversar sobre un tema trascendental, el de la esquizofrenia y eventualmente algún otro trastorno mental. Nos va a permitir esta conversación desmitificar algunos hechos, pero fundamentalmente comprender este problema que no solo afecta a la persona, sino afecta a la familia y puede afectar a la comunidad. Pero antes de presentarles y conversar con nuestro invitado, permítanme hacer 2 minutos de reflexión. Estamos prácticamente ante un periodo preelectoral. Infortunadamente se acostumbra en este tiempo a generar violencia, mucho más de la que ya experimentamos cotidianamente. No olviden ustedes que especialistas y conocedores del tema de violencia expresaron que en el tema de feminicidio, nuestro país infortunadamente se lleva la flor entre todos los países sudamericanos. ¿Qué sucede en este tiempo? En este tiempo preelectoral, casi siempre los candidatos o partidarios de ellos, apoyadores de estos, utilizan demasiados adjetivos. Generalmente descalifican a la gente, intentan humillar su dignidad, utilizan una serie de diatribas, a lo mejor hasta mentiras o informaciones tergiversadas o falsas, con un solo propósito: embaucar a la población. Creo que este tipo de cosas debe erradicarse. La gente conoce perfectamente lo que sucede. No hay necesidad de mostrar violencia para mostrarse más fuerte. Infortunadamente, la violencia genera violencia. La violencia no controla la violencia. Por lo tanto, estos personajes públicos están llamados y están obligados a controlar la lengua, porque muchos adultos, jóvenes y niños los escuchan. Y como los medios tienen que darles cobertura, entonces este tipo de intervenciones llega a todo público. Por eso, de la forma más cordial, en el marco siempre del cuidado de la salud mental de las personas, la Facultad de Medicina en nuestro programa les sugiere y les pide a los candidatos, a sus equipos de trabajo, a quienes apoyan, que tengan un nivel de cultura que realmente les permita llegar a la gente con sus mensajes sin necesariamente utilizar adjetivos y mucho menos denigrar a las personas, a las familias, aparte de la sociedad. Creo que es algo que debemos tener presente para no cometer estas desafortunadas y desatinadas intervenciones que casi a diario vemos. Amigos, dicho esto, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Amigos, en esta nota ustedes podrán observar cómo la Facultad de Medicina, a través de su Departamento de Salud Pública, generó un foro debate
el Día del Desafío. El motivo de esta conversación fue sin movimiento no hay salud. Posteriormente a este intercambio de ideas, se realizaron una serie de actividades físicas, precisamente motivando a las personas a generar un movimiento para mantener un nivel óptimo de salud. Vayamos a la nota, por favor. A medida que avanza la tecnología, el sedentarismo va aumentando. Y es por eso precisamente que se ha implementado el Día del Desafío. Imagínense, un día al año, cuando debería ser prácticamente todos los días. En Bolivia se ha implementado esta actividad en el año 1998. Este Día del Desafío comprende muchísimas actividades que determinan, digamos, actividad física. Por ejemplo, tenemos aeróbicos, gimnasia rítmica, saltos acrobáticos, pirámides, fútbol, tenis, judo, karate, capoeira, samba, ciclismo, alpinismo, entre otros. Hay bastantes deportes a los que ustedes pueden adherirse si vale el terreno o según su gusto también, porque ustedes saben que el ejercicio da salud, previene muchas enfermedades, cura el estrés, regula las cifras de la presión arterial, mantiene la densidad ósea, mejora la resistencia a la insulina, ayuda a mantener el peso corporal, aumenta también la fuerza muscular. Entonces, tenemos que considerar todos esos elementos, factores, que bueno, estamos a partir del 2016 la Facultad de Medicina, y con esto, con seguridad, va a seguir creciendo, a pesar de las objeciones y reclamos que hay. Ya van a ir entendiendo de que esta actividad es sana, no está reclamando a cuestiones políticas, en fin, es una actividad sana en beneficio de cada uno de los pobladores y en beneficio de la sociedad misma. Un jugador de fútbol o un atleta que no tiene bien preparado la parte muscular de cuádriceps, isquiotibiales, etc., fácilmente va a ir a la artrosis antes de tiempo. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer para que no pase aquello? Justamente la actividad física que deberíamos realizar cada día, no como aquí dice, 1 hora por fin de mayo. Deberíamos llegar a la concientización de hacer actividad física todos los días de nuestra vida para que justamente nos mantengamos en buena salud. Pero lamentablemente a veces por el quehacer de cada día, la gente no puede hacer aquello. Sin embargo, es deber nuestro, como personal de salud, trabajar en estas medidas preventivas para ir mejorando aquello. Considero que el paso importante que se ha dado desde hace 4 años, desde el 2016 en la facultad, es realmente importante, y hoy día, como Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, la más grande entre las universidades, tenemos que dar ese mensaje a través de todo el trabajo que se está haciendo. Se está haciendo también un trabajo en el teleférico, con representación de alumnos del 4º año de la carrera de fisioterapia, haciendo la misma actividad, y eso nos debe llenar de orgullo. Deseo que este foro debate se cumpla con las expectativas, se saquen las conclusiones pertinentes para todo aquello que se ha venido a conversar. Muchísimas gracias. Lamentablemente el sedentarismo ha ido en incremento. Tenemos entre los departamentos más sedentarios a Santa Cruz. Justamente igual de esto va de la mano con la tecnología, pues con lo que viene habiendo mucha tecnología, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y hasta adultos mayores están pegados a lo que es las pantallas, y esto afecta a lo que es la salud. Obviamente, ¿qué enfermedades pueden darse? Y hacemos el estudio de una relación de los que son sedentarios con qué enfermedades pueden desarrollar, lo que es el sobrepeso, obesidad, lo que puede conllevar una diabetes, lo que puede coadyuvar a que la hipertensión arterial siga en incremento. Tenemos enfermedades osteoarticulares que también se pueden ver afectadas las personas que son sedentarias, y otras más que son más que todo las enfermedades no transmisibles. La población debe tomar en cuenta que debe tener lo que es horas televisión, horas aparatos electrónicos, 2 horas al día como máximo, desde los niños muy pequeños. Si yo vivo en San Pedro y tomo una movilidad hasta aquí, pues por lo menos para empezar a hacer actividad física debo bajarme Parque Triangular y caminar unas cuadras, porque debemos realizar mínimamente 30 minutos de actividad física al día,
o realizarla 3 veces por semana en 10 minutos, esto poco a poco realizarlo. Y como bien decían también en lo que era el foro, es importante que hagamos de la actividad física una rutina, y esto es educación y ayuda al cuerpo a mantenerlo sano. No es tanto lo que es la parte estética, sino que tiene que ser por cuidar la salud, porque uno es joven y esto pasa, ¿no? Pero los años pasan y las afecciones vienen, y esto acompañarlo siempre de una alimentación saludable. El gobierno autónomo municipal de La Paz es el que organiza año tras año esto, y justamente ellos ahora están desarrollando esta actividad en las diferentes calles, y nosotros como facultad nos hemos ido incorporando a esto desde el año 2016, es decir, este año es nuestro cuarto. Yo creo que la alcaldía ha cumplido su objetivo, porque ya nosotros como institución demandamos el hacer el Día del Desafío, porque como salud debemos promover la actividad física. Amigos, ahora permítanme ir a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchenne, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UMSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchenne. Continúa con la programación de TVU. Amigos, está en nuestro set nuestro invitado de hoy, el doctor Mauricio Peredo Vázquez. Les hemos anunciado precedentemente que el doctor Mauricio Peredo es profesor titular de la Cátedra de Psiquiatría, además de ser el jefe de la cátedra. Y es, por supuesto, profesional del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas Universitario. Con él hemos de tener el placer de hablar de la esquizofrenia y aclarar algunos otros conceptos referidos a los trastornos mentales. Pero, ¿para qué vamos a hablar más? Permítanme presentar y saludar al doctor Mauricio Peredo. Doctor Mauricio Peredo, qué placer tenerlo nuevamente. Mucho gusto, gracias nuevamente por la invitación. Doctor Peredo, este tema nos pareció trascendental porque alrededor de él se han generado mitos, creencias, estigmas también, como si este fuera un trastorno excepcional en la sociedad y en el mundo. Y usted me ayudará a dilucidar la frecuencia. Parece que es muy variable en distintas latitudes, pero a lo mejor se debe más bien al subregistro de casos que a otra cosa. En todo caso, si le parece, podríamos iniciar esta conversación tratando de aclarar un par de conceptos que a mí personalmente me preocupa que no se diferencien bien. ¿Qué son las neurosis y las psicosis, doctor? Perfecto. Bueno, en términos generales, los trastornos mentales los podemos clasificar en diferentes grupos, y dentro de ellos los grupos más grandes de trastornos son los llamados trastornos psicóticos o psicosis y los trastornos neuróticos o neurosis, que tienen una diferencia esencial, y la diferencia fundamentalmente está dada en que en la psicosis la persona pierde el juicio de realidad, pierde el contacto con la realidad. Mientras que en la neurosis o en los trastornos neuróticos la persona está en contacto con la realidad, pero vive la realidad de forma desproporcionada. Entonces, la diferencia entre estos dos grupos de trastornos mentales básicamente está dada en cuanto a lo que es el juicio de realidad. Correcto. Esto quiere decir entonces que los pacientitos que son psicóticos
prácticamente no aprecian la realidad tal cual, digamos, el resto de la gente la aprecia. Ellos tienen una realidad que puede ser paralela o distinta, ¿verdad? Exactamente, no solamente en términos de apreciación, sino que, por ejemplo, en este momento yo le puedo decir, imagínese una situación X. Entonces, usted sabe que esa situación la está imaginando, que es imaginaria. El paciente psicótico no tiene esa capacidad de diferenciar que esta situación es imaginaria o es real, la vive como real. Correcto. ¿No? Para decir algo más, es de ese grupo de personas que, entre otros trastornos, tienen, por ejemplo, el tener alucinaciones, el escuchar voces, etcétera, que trastornan efectivamente su vida, ¿verdad? Evidentemente. Sin embargo, creo que también es importante plantear la siguiente diferenciación. Existen personas que, digamos, por un traumatismo cerebral o por la influencia de alguna droga, pueden tener alucinaciones. Correcto. Pero ¿cuál es la diferencia? La persona llega a identificar o a darse cuenta que esta alteración es producto de algo, o si quieren, no es normal. En cambio, el paciente psicótico no va a poder diferenciar esto y lo va a asumir como algo cierto. Correcto. Entre los pacientes neuróticos están aquellos especialmente obsesivos, podríamos llamar, aquellos que generan fobia, ¿verdad? Sí. Un par de ejemplos para que... Sí, en realidad los trastornos neuróticos, por un lado, son los más comunes, digamos, en cuanto a frecuencia, y por otro lado, de alguna manera, la mayoría de las personas somos muy vulnerables a desarrollar algún tipo de estos trastornos, dependiendo de las diferentes situaciones o factores desencadenantes. Dentro de los trastornos neuróticos, lo más frecuente son los llamados trastornos de ansiedad. Dentro de este grupo tenemos al trastorno de ansiedad generalizada, al trastorno de pánico, las fobias, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de estrés postraumático. Entonces, ¿cuál es la característica? Vuelvo a repetir, la persona está en contacto con la realidad, pero tiene niveles de ansiedad exagerados. Entonces, en el trastorno de ansiedad generalizada, la persona va a experimentar un estado de ansiedad leve, pero permanente. Y que de alguna manera ese estado de ansiedad va a generar dificultad en el desempeño cotidiano. Correcto. Es una persona tímida, asustadiza. En el caso de las fobias, lo que me planteaba, de pronto el temor se focaliza en una situación determinada, en un objeto determinado. Y cuando la persona está en contacto con el objeto fóbico, puede tener una crisis. En el caso de las obsesiones, de pronto la persona, del trastorno obsesivo, la persona está angustiada porque le invaden pensamientos que se da cuenta que pueden ser absurdos o irracionales, pero no puede evitar pensar en ellos. Pero en todo momento la persona está en contacto con la realidad. Claro que sí. Es más, intenta superar aquello, ¿verdad? Exactamente. Aunque pudiera no conseguirlo. Doctor Mauricio, diferenciamos la enfermedad mental del trastorno mental. Perfecto. En realidad es una pregunta muy oportuna y muy importante, porque muchas veces la palabra le da una connotación y un significado a todo en realidad, ¿no? Es la importancia del lenguaje. En términos netamente de denominación y en términos médicos, bueno, nosotros manejamos este tipo de nomenclatura, pero creo que es importante que la población que nos está viendo tenga claro esto. Existe una diferencia esencial entre lo que se denomina enfermedad y en este caso en los trastornos mentales lo que se denomina como trastorno. Y la diferencia básicamente está dada en que la enfermedad es una entidad nosológica, es decir, una patología que tiene una causa o un origen determinado, tiene síntomas específicos, tiene una evolución específica y tiene un tratamiento específico, lo que lleva a un pronóstico específico.
Por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? En el caso de la tuberculosis pulmonar, la etiología o la agente causante, el bacilo de Koch, las manifestaciones clínicas que se describen clásicamente, etc. ¿A qué quiero llegar con eso? Que de pronto la persona que tiene tuberculosis o la tuberculosis tiene la misma causa y las mismas manifestaciones en un sujeto en la ciudad de La Paz o en Beijing, es lo mismo. ¿Cuándo hablamos de trastorno en general? ¿Y por qué respecto a las alteraciones o a la patología psiquiátrica nos referimos como trastorno mental? Es porque de alguna manera, a pesar de los grandes avances que han surgido en la neurociencia en los últimos años, la etiopatogenia, es decir, el origen y la causa de las enfermedades o de la patología, todavía no está claramente determinada. No sabemos cuál es el origen o la causa. Si bien tenemos aproximaciones en base a diferentes teorías etiopatogénicas, pero todavía no se ha podido llegar a determinar una causa precisión, específica. ¿verdad? Por eso es que de pronto dos personas que pueden tener la misma patología tienen manifestaciones distintas, tratamientos diferentes, pronósticos diferentes. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre la enfermedad y el trastorno. Pero esencialmente estamos hablando de una patología. Correcto. Bien, amigos, creo que el profesor Peredo nos aclaró bastante qué es lo que debemos considerar una enfermedad y un trastorno. De hecho, yo me adelantaré a decir que cualquiera de nosotros, cualquier humano, puede sufrir de un trastorno que puede ser circunstancial, de mediano plazo o muy largo. Doctora, ahora creo que ya tenemos un pie para hablar de nuestro tema. ¿Qué es la esquizofrenia? Perfecto. La esquizofrenia es un trastorno mental de tipo psicótico grave. Cuando digo trastorno mental, estamos refiriéndonos a que esencialmente es una alteración en el funcionamiento psíquico, es decir, cerebral de la persona. Al decir que es de tipo psicótico, estamos caracterizando lo que habíamos hablado hace un momento, que la persona sale de la realidad. Y al decir grave, y esta parte por favor quiero que la población que nos está viendo lo comprenda de la mejor manera posible, no es que plantee que es una patología grave en el sentido de dramatizar la situación, sino que, como vamos a ver un poquito más adelante, esta es una patología grave porque afecta básicamente todas las funciones mentales. Y la percepción. Exactamente, ¿no? La percepción de la realidad, el pensamiento, el estado de ánimo, la voluntad. Entonces, es una patología que afecta significativamente el funcionamiento mental. Aparte de esto, vamos a ver que esta es una patología que tiene la tendencia a ser progresiva, es decir, no solamente va empeorando, sino que además va generando un deterioro progresivo a nivel físico, a nivel mental, a nivel social. Desafortunadamente también, y es parte de la gravedad, esta es una patología que afecta significativamente a una parte importante de la población. Si bien los datos de las tasas de incidencia y la prevalencia son variables dependiendo de las diferentes áreas, pero a manera general es una patología que afecta a una alta parte de la población, a una gran parte de la población. Por otro lado, es una patología, como vamos a ver un poquito más adelante, que suele presentarse característicamente entre la adolescencia y la edad adulta joven. Entonces afecta a una población joven que de alguna manera la limita en el desempeño de su vida cotidiana, y de alguna forma podemos decir que esta es una patología discapacitante. Es igual en hombres y en mujeres, ¿verdad? Sí, de hecho, si bien hay algunas estadísticas que nos muestran que cierta forma clínica de esquizofrenia es más frecuente en varones y otra en mujeres, pero en términos generales es una patología que afecta tanto a hombres como a mujeres. Usted dijo algo muy importante, es
la gente joven que inicialmente es afectada y obviamente sin tratamiento ninguno evolucionará para mal. En los hombres ocurre más temprano, un poquito más temprano que en las mujeres. De acuerdo a las estadísticas, sí, ¿no? Sin embargo, vuelvo a repetir, esto es algo que es variable, depende mucho. Es una enfermedad, un trastorno, una patología muy compleja, ¿no? Porque depende mucho de varios factores. Correcto. ¿No? Entonces, dependiendo de, y creo que también vale la pena aquí aclarar un poco a la población, la diferencia entre lo que puede ser de el origen o la causa de la patología y lo que puede ser un factor desencadenante. Correcto. Que la mayoría de las veces son cosas muy diferentes. Por ejemplo, una persona que ahorita vamos a hablar puede tener una cierta vulnerabilidad genética a desarrollar esto y consume sustancias, entonces de pronto no es que la sustancia le ha provocado la enfermedad, simplemente la ha despertado. Correcto. ¿No? Entonces, por eso digo, es un tema bastante complejo, pero creo que vale la pena destacar el hecho de que afecta a poblaciones jóvenes y es continua. De pronto la persona empieza o inicia con la patología en la adolescencia y esto permanece el resto de la vida. De ahí que es importante que la población no solamente tenga la información respecto a lo que puede ser la patología, sino que también tenga información respecto a la necesidad y a la importancia del tratamiento. No solamente cuando la persona está mal, sino que continuar el tratamiento aunque la persona se encuentre estable, ¿no? Doctor Mauricio, vamos a hablar ahora de los síntomas y signos que son característicos de la esquizofrenia. Seguramente esto nos va a ayudar a comprender mejor, especialmente a nuestros televidentes, pero antes de ello le ruego que nos permita ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UNSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. Continúa con la programación de TVU. Amigos, le vamos a plantear al profesor Peredo una pregunta que nos parece muy importante. De hecho, doctor Peredo, hay síntomas y signos que pueden ser reconocidos por la familia de estos pacientitos. Sin embargo, antes de entrar en este tema, creo que es sumamente importante hablar de lo que nosotros decimos la etiopatogenia, es decir, de cuáles serían los factores que inciden preponderantemente para que un ser humano desarrolle este proceso, este trastorno como es la esquizofrenia. Perfecto, evidentemente es muy importante en cualquier patología en realidad conocer la causa porque eso nos va a orientar tanto al diagnóstico como al tratamiento. En el caso de la esquizofrenia, como mencionaba hace un rato, existen muchos trastornos mentales en los cuales todavía el origen y la causa es desconocido, lo cual nos complica, digamos, un poco entender a esta patología. Pero creo que es importante mencionar que si bien todavía el origen, la causa de la enfermedad es desconocida, pero existen algunas teorías etiopatogénicas que nos plantean posibles causas para que exista o se desarrolle esta patología.
Y dentro de las primeras que quiero mencionar es que puede existir una vulnerabilidad genética. Es decir, si bien no se sabe por qué, pero de alguna manera se ha visto de que pueden existir algunos cromosomas que están alterados y eso nos determina un grado de heredabilidad, entre comillas, de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto y por qué digo entre comillas? Porque lo que se hereda no es el trastorno en sí. Lo que se hereda es la probabilidad de desarrollar el trastorno, ¿no? Vuelvo a repetir, el por qué se altera genéticamente o por qué pueden haber genes que son vulnerables todavía es motivo de estudio, pero se sabe en la actualidad que existen grandes posibilidades de heredabilidad en este tipo de patología. En la actualidad, dentro de los diferentes abordajes etiopatogénicos, lo que se está manejando mucho, y creo que es importante también entender la patología de esta manera, es lo que se conoce como neurodesarrollo. Correcto. En la actualidad se sabe que la esquizofrenia es una patología del neurodesarrollo, que por diferentes factores, que ahorita vamos a mencionar algunos como ejemplo, a nivel del desarrollo cerebral, tanto desde el momento durante el embarazo y durante el desarrollo en la infancia, adolescencia, pueden alterar ese neurodesarrollo y de alguna manera, si vale el término, que puedan darse desconexión a nivel neuronal. Claro. Y de ahí creo que vale la pena este tema de la desconexión, no es simplemente metafórico, es que evidentemente hay desconexión de las neuronas. Claro. Y de ahí también creo que vale la pena un poquitito, la palabra esquizofrenia etimológicamente significa mente dividida, ¿no? Y dividida justamente lo que hablábamos hace un rato entre lo que puede ser la realidad y lo imaginario. Pero la neurociencia nos muestra ahora que no solamente es una metáfora simplemente, sino que realmente la mente se divide porque hay desconexión a nivel neuronal. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas que pueden originar este neurodesarrollo alterado que nos provoca esta desconexión? Por un lado, hay una predisposición genética, pueden haber alteraciones a nivel cromosómico que provoca esta desconexión. El uso de sustancias por parte de los padres, no solamente durante el momento de la concepción o la gestación, sino el solo hecho de haber tenido el antecedente de consumo de sustancias en cualquier momento de la vida. Recordemos que todo lo que hacemos altera nuestra carga genética. Así es. Y también altera, es lo que se conoce como neuroplasticidad, altera la configuración cerebral. Entonces, el antecedente de consumo de sustancias puede ser un factor que predispone a un neurodesarrollo alterado. Por otro lado, se ha visto, y es algo que está ahorita en mucho estudio, el fenómeno del estrés crónico. Se ha estudiado que el estrés crónico provoca muerte a nivel neuronal, ¿no? Se acumula una hormona que es el cortisol, que a la larga llega por diferentes mecanismos que son muy complejos y no los vamos a explicar ahora, llegan a provocar muerte a nivel neuronal. Entonces, de alguna manera se ha visto que cuando el estrés crónico se da en una mujer gestante, por ejemplo, o en los primeros años en la infancia, puede alterar, o sea, esta muerte neuronal puede alterar el neurodesarrollo y de esa forma condicionar a que la persona pueda desarrollar la patología en la adolescencia o en la edad adulta. Entonces, si bien es complejo, pero tenemos que entender que la esquizofrenia, bajo esta teoría del neurodesarrollo, es una enfermedad del cerebro. Y creo que vale la pena también recalcar lo siguiente, porque generalmente cuando hablamos de trastornos mentales, conceptualizamos a la mente como algo más de tipo esotérico o espiritual, extracorpóreo.
pero tenemos que partir de que existe un sustrato biológico, si bien es intangible, pero tenemos un sustrato biológico. Por lo tanto, planteamos que la esquizofrenia, como muchos trastornos mentales, son alteraciones del cerebro. Tenemos que entender que el funcionamiento del cerebro esencialmente es químico y eléctrico, y nuestra mente también es un funcionamiento químico y eléctrico. Y al existir desconexión entre esa comunicación interneuronal, estamos alterando, estamos desequilibrando el funcionamiento químico, el funcionamiento eléctrico del cerebro, que de alguna manera nos condiciona y nos predispone a desarrollar cierto tipo de patologías. En el caso específico de la esquizofrenia, vamos a ver justamente eso. ¿Y por qué hablo del neurodesarrollo? Porque vamos a ver que no cualquier persona puede desarrollar esquizofrenia. Tiene que existir, entre comillas, una predisposición o una vulnerabilidad, que nosotros la llamamos personalidad premórbida. ¿A qué quiero llegar con esto? Como estamos diciendo que existe un neurodesarrollo alterado, estas personas desde muy jóvenes, desde la infancia, de manera muy temprana, ya se pueden observar sin que la persona tenga la patología, pero ya se pueden observar algunos rasgos que puedan darnos algún cierto indicio de que puede existir un neurodesarrollo alterado. Y es, vuelvo a repetir, a lo que nosotros nos referimos o llamamos personalidad premórbida. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que durante la infancia, los primeros años de la adolescencia, característicamente estos pacientes pueden tener 3 rasgos característicos de personalidad. Una que se conoce como personalidad esquizoide. ¿Cuál es la característica? De pronto que son personas ensimismadas, no hay mucho contacto a nivel social, son gente que tiene una tendencia a ser solitaria, vuelvo a repetir. Muy retraídas, ¿verdad? Pero un retraimiento hacia el ensimismamiento. Claro. Al mismo tiempo, gente muy apática, con una cierta frialdad afectiva. Entonces, si vemos desde chicos, son gente que tiene una peculiaridad, ¿no? El desenvolvimiento, el desarrollo de habilidades sociales es muy bajo, ¿no? El desempeño social a nivel familiar, escolar, es muy bajo. Aquí hay que diferenciar, porque hay niños que de pronto son muy tímidos en el colegio, pero en la casa eso es diferente. En este caso son personas que estamos viendo que tienen este comportamiento, esta estructura en todo momento. Otra es la personalidad esquizotípica, cuya característica es que de pronto son personas que también tienen una tendencia al ensimismamiento, pero donde característicamente vamos a ver que son personas que tienen un pensamiento muy fantástico, que también hay que diferenciar. Hay gente dentro de una estructura neurótica que es fantasiosa, pero se da cuenta que es fantasía. En este caso la persona... Que no es el osito con el que juega el niñito en su imaginación. Exactamente, sino que lo vive como real. Claro. Y muchas veces, dependiendo del contexto sociocultural, este contenido fantástico del pensamiento puede estar enmarcado en temas místicos, religiosos o ligados a lo que puede ser la ciencia ficción o la tecnología. De ahí que muchas veces inclusive dicen, es que estos pacientes, estas personas son más inteligentes. En realidad no es que sean más inteligentes o no. Lo que pasa es de que su capacidad de asociar ideas está alterada. Entonces tienen una tendencia, y además como están fuera de la realidad, tienen una tendencia a tener una, entre comillas, imaginación muy productiva, claro, que como vamos a ver un poco más adelante, ya cuando la enfermedad esté instalada, eso se convierte en delirio. Y por último, otra personalidad que es premórbida, muy característica en la esquizofrenia, es la llamada personalidad paranoide, que la característica es que son personas desconfiadas, susceptibles, pero también hay que diferenciar porque pueden haber personas que son desconfiadas y susceptibles que no son psicóticas. La característica de esta desconfianza y susceptibilidad se da a partir de un fenómeno que se conoce como autorreferencia. ¿Qué significa la autorreferencia? Que el sujeto, el individuo, interpreta cualquier hecho del entorno como
alguna situación que es intencional y en contra de él o de ella. Supongamos que yo tengo esta personalidad, estoy caminando por la calle y hay un grupo de gente que se empieza a reír. Entonces inmediatamente interpreto, se están riendo de mí. Por lo tanto, quiero notar que no tienen que reírse de mí, entonces tengo una conducta agresiva, digamos, ¿no? Entonces, si vemos como que hay una predisposición, ¿no?, que ya nos habla de alguna manera en el desarrollo, porque vuelvo a repetir, estos rasgos de personalidad los vamos a ver desde muy jóvenes, ¿no?, a temprana edad en la infancia. Gracias, Mauricio. Realmente esto era muy importante señalarlo. Amigos, acontece de que, por ejemplo, en esta predisposición familiar, llamaremos, que el profesor Peredo señaló que pudiera ser genética, cromosómica mínimamente en algunos sectores de ciertos cromosomas, generan hasta una condición premórbida, que es de predisposición, para decirlo fácilmente, hasta del 10%. Es decir, si hay un familiar, el papá, que tiene esquizofrenia, los descendientes, parientes y amigos podrán tener 1 de cada 10 esta posibilidad. Y lo que señaló, y me pareció muy importante, es la plasticidad cerebral. Nosotros habíamos hablado, amigos, hace unas sesiones del neurodesarrollo. Habíamos señalado, junto con lo que usted dijo, no hablamos de esquizofrenia, sino de alteraciones en el cerebro y de su función, procesos virales, sí, desnutrición in útero, la restricción del crecimiento intrauterino, otros trastornos que pueden afectar esto que usted bien ha dicho, la sinapsis neuronal. Realmente es posible que la neurona se altere y el cerebro es pues una infinidad de conexiones que pueden trastornarse. También se hablan de los neurotransmisores, etcétera. Pero creo que este es el concepto, el que definitivamente se altere la conexión neuronal normal y termine generando lo que usted muy bien ha dicho, ¿verdad? Y quiero acotar algo a lo que usted está planteando, porque creo que la población también tiene que tener conocimiento y tomar conciencia al respecto. Decía hace un rato que el tema de estadísticas, de números, es variable. Sin embargo, vamos a ver que en los últimos 20 años, la gran mayoría de los trastornos mentales han incrementado tanto en incidencia como en prevalencia de forma exponencial. Dentro de ellos, la esquizofrenia. Y justamente una de las teorías de por qué ahora tenemos tantas personas con trastorno mental en comparación al pasado, y es porque se ha visto de que el ambiente ha cambiado. Correcto. Entonces, el neurodesarrollo está netamente ligado con el medio ambiente. Esa es la epigenética, ¿no es verdad? Entonces, dentro de esta perspectiva epigenética, se plantean, por ejemplo, de que pueden haber una causa viral de la esquizofrenia. Ahí se habla mucho del virus de la gripe, que sabemos que es uno de los virus que más ha mutado en estos últimos 100 años. Por otro lado, se habla mucho de, por ejemplo, la influencia de lo que puede ser el monóxido de carbono, que está vinculado al neurodesarrollo. Entonces son factores, la alimentación, el uso de aparatos tecnológicos, teléfonos celulares, la radiación electromagnética, etcétera. Son múltiples factores los que están influyendo. Correcto. Amigos, hemos de continuar hablando del tema. Ahora permítanos ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, cualificando profesionales.
continúa con la programación de TVU. Bien, amigos, hemos de plantearle al profesor Peredo una pregunta que nos parece importante. ¿Cuál es la sintomatología clásica por la que se diagnostica de este proceso esquizofrénico? Perfecto. Los síntomas de la esquizofrenia, bueno, es una patología muy compleja y que tiene manifestaciones muy variadas. Sin embargo, para ser breve y preciso, vamos a dividir a los síntomas en la esquizofrenia en dos grupos grandes. Un grupo que los vamos a llamar síntomas positivos y un grupo que los vamos a llamar síntomas negativos. Dentro de los síntomas positivos se llaman positivos no porque sean buenos, sino porque de alguna manera vamos a ver una producción patológica de las funciones mentales. Aquí estamos hablando, por ejemplo, el pensamiento es una función mental, todos pensamos. La producción patológica del pensamiento, las ideas delirantes. ¿Qué significan las ideas delirantes o a qué se refiere con delirio? Que la persona tiene una idea falsa, pero con certeza subjetiva. Es decir, la persona cree que es verdad aquello que no existe, ¿verdad? Exactamente, está convencida que lo que está pensando es real. Entonces, un síntoma positivo son las ideas delirantes, que puede ser de cualquier contenido, persecutorio, religioso. Es clásico en las películas, dicen, sí, cree que lo persigue todo el mundo, ¿no es cierto? Los extraterrestres, las moscas, las arañas. Exactamente. Etcétera. El contenido puede ser variable, pero lo que vamos a evidenciar como síntoma positivo es el delirio. Otro síntoma positivo muy común, muy frecuente, son las llamadas alucinaciones, que son percepciones a partir de estímulos inexistentes. Pero la persona, como no puede diferenciar la realidad, para esta persona lo que está mirando, escuchando, que se traduce por los sentidos, ¿verdad? Exactamente. Básicamente es la percepción sensorial de estímulos inexistentes, que puede ser a partir de cualquier modalidad sensorial. Si bien lo más común, lo más frecuente son las alucinaciones auditivas y visuales, pero puede ser táctil, olfativa, gustativa, etc. Otro síntoma positivo que vamos a ver con frecuencia es a nivel conductual, ¿no? Que de pronto la persona puede tener conductas agresivas, conductas impulsivas, ¿no? Que de pronto salen del contexto en el que la persona está viviendo. Por otro lado, otro síntoma positivo muy frecuente son alteraciones en la respuesta emocional. De pronto la persona tiene, eso lo llamamos afecto inapropiado. La persona tiene una respuesta afectiva que no es congruente con la situación que está viviendo. Entonces se ríen, se ponen enojados, aparentemente sin ningún motivo. Obviamente todos estos síntomas están entrelazados entre sí. De hecho, es muy común ver, por ejemplo, a nivel conductual, dentro de este comportamiento alterado que decimos, que de pronto las personas se hablan solas, se ríen solas, pero en realidad lo que pasa es que probablemente hay alucinaciones auditivas, visuales, etc. Entonces, eso con respecto a los síntomas positivos. Los síntomas negativos se refieren a la inhibición de funciones mentales, es decir, desaparece lo que normalmente existe. Por ejemplo, a nivel afectivo, todos tenemos emociones y sentimientos. Un síntoma negativo muy frecuente en la esquizofrenia es lo que llamamos aplanamiento afectivo, es decir, la persona es fría, es incapaz de emitir respuestas afectivas o de sentir, en ningún caso. Claro, ni de alegría ni de pena. Exactamente, entonces una persona completamente fría, una persona parca. Otro síntoma negativo que vamos a ver con muchísima frecuencia, y creo que esto vale la pena marcarlo, se llama abulia. La persona pierde la voluntad. Entonces es gente que de por sí es apática, no hace nada. Puede permanecer horas y días. Puede permanecer todo el día en la cama, puede estar meses sin hacer nada. Planteo esto porque muchas veces la familia identifica esto y empieza, ¿no? Que eres muy flojo, que tienes que trabajar, pero en realidad no es un tema de flojera, es simplemente que la persona, por alteración del funcionamiento del lóbulo frontal, tiene
falta de motivación, no falta de voluntad, no se asea, ya no se inclusive en algún caso personalmente. no comen, ¿no? También. Porque no buscan alimento, ¿no? Hay descuido en su aseo, en su arreglo personal, en sus actividades cotidianas, hay descuido. Frecuentemente cuando pasa esto en adolescentes hay fracaso escolar, fracaso laboral. Cuesta mucho que estas personas puedan tener una vinculación afectiva, entonces las relaciones afectivas o de pareja también son de alguna manera están alteradas. Otro síntoma negativo que vamos a ver con mucha frecuencia es la inhibición motora. Entonces de pronto es gente con pocos movimientos o con movimientos muy lentos. Puede estar sin moverse horas. Exactamente, y justamente ahí tenemos a la catatonía, ¿no? Que de pronto son como estatuas de cera, muñecos de cera que pueden quedarse días, semanas, incluso hasta varias semanas en una sola posición y no comen, y ahí vienen otras complicaciones ya a nivel físico, ¿no? Se deshidratan. Mauricio, creo que la gente felizmente puede percibir este tan importante mensaje que usted dio. Pero creo que hay otra cosa muy importante antes de concluir. ¿Quién hace el diagnóstico, pero fundamentalmente quién debe hacer el tratamiento? Perfecto. Y si el tratamiento le confiamos solo al paciente o indudablemente la familia debe participar, y finalmente hay estigmas, ¿no? Sí. Que hay que tratar de una vez diluirlos o excluirlos. Definitivamente, y agradezco mucho la oportunidad para hablar de una patología tan importante, tan compleja, que de pronto el tiempo nos resulta muy breve para poder hablar con precisión sobre y con detalles sobre cada una de las características de esta patología, pero su pregunta es muy pertinente en el sentido de que esta es una alteración del funcionamiento psíquico, es un trastorno mental. Y de pronto quien tiene que diagnosticarlo y tratarlo es el especialista. Esto es una patología que debe ser manejada por un especialista, y el especialista es el psiquiatra. Y al mismo tiempo plantear lo que usted dice respecto al tema del estigma, que es correcto. Desgraciadamente todavía, bueno, a pesar de que ahora mucho menos que antes, gracias a la información, a programas como este que nos permite dar información y educar a la población, el estigma es menor, pero todavía existe. Entonces hay mucho temor por parte de la población de buscar al psiquiatra o de ir al psiquiatra, ¿no? El tema de la locura, etc. Creo que es importante mencionar que son patologías, tenemos que verlo como un problema de salud y tenemos que buscar ayuda. Entonces hay mucha gente que se siente avergonzada, que no quiere que sepa que su familiar tiene esta patología, o inclusive a veces lo niegan. ¿Cómo es posible que en mi familia exista esto? Pero tenemos que abordarlo de esa manera. El tratamiento debe ser médico, debe ser, y planteo el tema de médico porque es una patología. Entonces, quienes nos encargamos del tratamiento de las enfermedades, de la parte patológica, somos los médicos. Entonces, debe ser un tratamiento médico psicofarmacológico, es decir, tenemos que utilizar psicofármacos, en este caso, esencialmente medicamentos antipsicóticos, y debe ser supervisado permanentemente. Pero también creo que es importante mencionar que el tratamiento no debe ser únicamente para el paciente, sino que debemos darle un apoyo al grupo familiar, ¿no? Para cuidar un poco lo que se conoce con el nombre de síndrome de cuidador, que tal vez podría ser otro tema que lo podríamos conversar en otro momento. Amigos, definitivamente el tema es extenso. El doctor Mauricio Peredo nos ayudó a tratar de comprenderlo en facilito. Sin embargo, de agradecerle a él por su presencia, le vamos a comprometer a que sigamos hablando del tema y del síndrome del cuidador, que nos parece que es muy importante, porque ustedes, queridos amigos, no se imaginan la cantidad de gente que necesita del apoyo familiar, y que estos que cooperan a este propósito también sufren y pueden tener trastornos de orden mental. Dicho esto, amigos, nos despedimos hasta la próxima semana, deseando que ustedes gocen de su familia y que tengan un hermoso fin de semana. Muy buenos días.